Bueno, muy bien. Vamos con el cuarto y último video de, de catequesis sobre estas notas introductorias para adentrarnos al tema de las virtudes y al tema de las virtudes sobrenaturales, ¿no? Que había que hacer estas clarificaciones primero. Bien, vamos a ver ahora sí el tema de la clasificación de la gracia. ¿A qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Y que, bueno, principalmente qué son los sacramentos. Entonces también seguimos con el catecismo, numeral 518, ¿tá? La cuarta parte sobre los sacramentos, capítulo primero de los sacramentos en general. No vamos a hacer todo un análisis de los sacramentos, simplemente lo que son los sacramentos, cómo se clasifican y cómo se clasifican las gracias y qué son. Tengan en cuenta que esto lo hacemos en relación al tema de las virtudes. Bien, dice el número 518. ¿De qué se trata en la cuarta parte de la doctrina cristiana? ¿Tá? Es sobre los sacramentos. ¿Qué se entiende por la palabra sacramento? ¿No? ¿Qué son los sacramentos? Dice, por la palabra sacramento se entiende un signo sensible y eficaz de la gracia. Signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo para santificar nuestras almas. ¿Tá? Que va a ser justamente la finalidad en la santificación de las almas. Bien, vamos a explicar un poquito esto. ¿Por qué entonces se llaman a los sacramentos señales sensibles y eficaces de la gracia? Llamo a los sacramentos señales sensibles y eficaces de la gracia porque todos los sacramentos significan, por medio de cosas sensibles, y este era el tema de por qué se llaman sacramentos señales sensibles, ¿tá? Por medio de cosas sensibles, la gracia divina que producen en nuestras almas. Y dice, bueno, explicadme con un ejemplo cómo los sacramentos son señales sensibles y eficaces de la gracia. Por ejemplo, en el bautismo, el derramar el agua sobre la cabeza del niño y las palabras yo te bautizo, esto es, yo te lavo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, son una señal sensible, la podemos percibir, de lo que el bautismo obra en el alma. Es el elemento que podemos percibir de lo que es justamente el sacramento, y en caso particular del bautismo. Porque así como el agua lava el cuerpo, así también la gracia divina del bautismo limpia de pecado el alma. Sabemos que el bautismo, ¿sí?, es el sacramento que perdona, no borra, sino que perdona el pecado original, ¿sí? O sea que gracias al bautismo, esa persona que va a recibir el bautismo recibe inmediatamente la gracia santificante, ¿ah? Y por lo tanto la remoción del pecado original. Y en el caso de un adulto también se remueve los pecados personales. Bien, ¿cuántos y cuáles son los sacramentos? Los sacramentos son 7, los famosos 7 sacramentos: bautismo, confirmación o santo crisma, eucaristía, penitencia, extremaunción, orden sacerdotal y matrimonio. Son los 7 sacramentos. ¿Qué cosas se requieren para un sacramento? ¿No? ¿Qué se va a necesitar para que haya sacramento? Bien, se requiere materia del sacramento, la forma del sacramento, el ministro del sacramento y el sujeto. Y el ministro ha de tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Es decir, la intención que tiene que tener el ministro tiene que ser la misma que siempre ha tenido la Iglesia. Tiene que ser exactamente la misma. ¿Qué es la materia del sacramento? Entonces vamos a empezar por uno. ¿Qué es la materia? ¿Qué es la forma? ¿Quién es el ministro? ¿Y quién es el sujeto del sacramento? ¿Qué es la materia del sacramento? La materia del sacramento es la cosa sensible, ¿ah?, perceptible, que para él se emplea, como por ejemplo el agua natural en el bautismo, el óleo y el bálsamo en la confirmación, ¿no? Son los elementos materiales, los elementos sensibles del sacramento. Todo sacramento implica entonces materialidad. El agua, por ejemplo, en el bautismo. ¿Qué es la forma del sacramento? La forma del sacramento son las palabras
que para hacerlo se profieren, ¿no? O sea, esa materialidad del sacramento va acompañada de una forma, de las palabras que van a estructurar, le van a dar un sentido a esa materia que se va a informar justamente con estas palabras. Entonces son las palabras, ¿tá? Las palabras que se profieren para que se dé el sacramento. Por ejemplo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Esas palabras son la forma del bautismo. Bien, ¿quién es el ministro del sacramento? El ministro del sacramento es la persona que hace o confiere el sacramento, ¿no? El que va a dar ese sacramento. ¿Tá? Bien, ¿y quién es el sujeto del sacramento? Bueno, evidentemente el sujeto del sacramento es la persona que lo va a recibir. Entonces tenemos el que va a dar el sacramento, sería el ministro, el que va a recibir el sacramento, al que se le va a aplicar ese sacramento, es la persona que lo va a recibir, es el sujeto. La forma del sacramento son las palabras y la materia es el elemento sensible, ¿no? La cosa sensible que para él se va a emplear justamente ese sacramento. Bien, ahora bien, dijimos que el sacramento entonces, vamos a la definición de vuelta, dice, llamo a los sacramentos señales sensibles y eficaces de la gracia, porque todos los sacramentos significan, por medio de cosas sensibles, la gracia divina que producen en nuestras almas. Entonces la pregunta es, si se va, entonces, si se va, decimos, a dar la gracia por medio de los sacramentos, hay que preguntarse entonces qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia de Dios es un don interno, sobrenatural, que se nos da sin ningún merecimiento nuestro, por los méritos de Jesucristo, en orden a la vida eterna. Entonces tenemos, ¿qué es la gracia de Dios? Es un don interno sobrenatural. Es un don que se da en el alma, se adhiere al alma, es de naturaleza, o de carácter, mejor dicho, sobrenatural, ¿tá? Conferida por Dios. Se nos da esta gracia no porque lo merezcamos, sin ningún tipo de merecimiento, simplemente por pura misericordia de Dios, ¿tá? Por los méritos de Jesucristo, gracias a nuestro Señor Jesucristo, por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, en orden a qué, o sea, ¿para qué todo esto? ¿Cuál es el fin? En orden a la vida eterna, para que el hombre pueda alcanzar justamente la vida eterna, es decir, si va a alcanzar la bienaventuranza, la santidad. Bien, ¿de cuántas maneras es la gracia? ¿Cuántos tipos de gracias hay? La gracia es de dos maneras, tenemos dos tipos de gracia. La gracia santificante, por un lado, ¿tá? Que se llama también habitual, y la gracia actual. Gracia santificante y la gracia actual. Vamos por puntos. Entonces tenemos las gracias. Tenemos dos tipos de gracias. La santificante o habitual. Santificante o habitual también se la llama. Y la gracia actual. Dos tipos de gracias. Santificante y la gracia actual. ¿Qué es la gracia santificante? Entonces la primera. La gracia santificante es un don sobrenatural, es una gracia, inherente a nuestra alma, o sea, inherir quiere decir que se adhiere, ¿no? Internamente en el alma, inherente a nuestra alma, que nos hace justos, hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. Entonces, nos hace justos, hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. Entonces, hace entonces al que lo recibe justos, hijo adoptivo de Dios, hijo adoptivo de Dios, ¿ah? Dijimos entonces, y herederos de la gloria, y herederos de la gloria. Heredero de la gloria. Entonces, con esto estamos diciendo, quien tiene la gracia santificante entra en justicia en relación a Dios,
adquiere justamente el título, podemos llamarlo así, ¿tá? La dignidad de ser hijo adoptivo de Dios natural, obviamente ya dijimos que no podía ser, ¿tá? Y por lo tanto heredero de la gloria, de la vida eterna. Es decir, aquella persona que muere en gracia santificante, con la gracia santificante se salva. Bien. Dice, ¿de cuántas maneras es la gracia santificante? ¿De cuántas maneras decimos es la gracia santificante? Entonces decimos lo siguiente. La gracia santificante es de dos maneras, gracia primera y gracia segunda. Entonces tenemos gracia primera, esta santificante tenemos entonces gracia primera, ponerlo así, a ver. Tenemos entonces dos tipos de gracia. Tenemos entonces la gracia primera y la gracia segunda. ¿Ah? Dos tipos de gracia santificante, primera y segunda. Bien, dice de dos maneras, ¿no? Dice, ¿cuál es la gracia primera? Gracia primera es aquella por la que el hombre pasa del estado de pecado mortal al estado de justicia. La primera hace pasar al hombre que la recibe de el estado mortal, de pecado mortal, o sea que no está en orden de la salvación, al estado de justicia. ¿Tá? Al estado de justicia. Entonces, pasa entonces del estado de pecado mortal al estado de justicia. Por ejemplo, cuando uno se confiesa, ¿tá? Si alguien cometió porque la gracia es santificante, ¿tá? Se recibe con el bautismo y después uno puede perder esta gracia con el pecado, no venial, con pecado mortal la puede perder. Si se pierde la gracia santificante, ¿se puede recuperar? Sí, se puede recuperar por otro sacramento, pues es el sacramento de muertos, se lo llama a estos, por otro sacramento que es justamente la confesión. En la confesión el hombre puede recibir otra vez la gracia santificante y pasar del pecado de pecado mortal, ¿tá? A de pecado mortal a justicia. Bien, al estado de justicia. ¿Cuál es la gracia segunda? Es un aumento de la gracia primera. La gracia segunda hace aumentar justamente esa gracia primera, ¿no? La va amplificando. ¿Qué es la gracia actual? La otra, ¿no? ¿Qué es la gracia actual? Gracia actual es un don sobrenatural que ilumina nuestro entendimiento y mueve y conforta nuestra alma para que obremos el bien y nos abstengamos del mal. O sea, ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender mejor, ¿tá? los misterios de fe, y aparte para que podamos conocer mejor lo que es el bien que Dios quiere para nosotros, y también conforta nuestra voluntad y mueve a nuestra voluntad para que podamos obrar el bien, ¿tá? Y nos abstengamos del mal. Nos ayuda justamente a no caer en el pecado. ¿Podemos resistir la gracia de Dios? ¿Podemos resistirla? Sí. Dice, podemos resistir a la gracia de Dios porque no destruye nuestro libre albedrío. Dios nos da la gracia. Ahora, Dios también permite la acción de la libertad del hombre. El hombre es libre, tiene libre arbitrio. Y por nuestra libertad podemos rechazar o resistir justamente las gracias procedentes de Dios. ¿Podemos con nuestras solas fuerzas hacer algo que nos ayude para la vida eterna? Sin el socorro de la gracia de Dios, atención, sin el socorro de la gracia de Dios, no podemos con solas nuestras fuerzas hacer ninguna cosa que nos ayude para la vida eterna. Repito, sin el socorro de la gracia de Dios, no podemos con solas nuestras fuerzas hacer ninguna cosa que nos ayude para la vida eterna. ¿Y cómo nos comunica Dios esta gracia? ¿Cómo nos comunica Dios la gracia? Dios nos comunica la gracia principalmente por medio de los santos sacramentos. O sea, el medio ordinario, si se quiere, el medio ordinario para la recepción justamente de la gracia, ese medio
son los sacramentos. Por medio de los sacramentos recibimos las gracias. ¿Confieren los sacramentos otra gracia además de la santificante? Los sacramentos, además de la gracia santificante, confieren también la gracia sacramental. ¿Pero qué es la gracia sacramental? Consiste en el derecho que el sacramento da al que lo recibe de tener en tiempo. Recibe de tener en tiempo. ¿Está? En tiempo oportuno, las gracias actuales necesarias para cumplir las obligaciones que impone. Así, cuando fuimos bautizados, por ejemplo, recibimos el derecho de tener las gracias para vivir cristianamente. Tenemos este derecho. Recibimos el bautismo, recibimos el derecho de tener las gracias actuales, por ejemplo, y las otras para vivir cristianamente. ¿Los sacramentos dan siempre la gracia a quien la recibe? Yo recibo el sacramento, ¿siempre voy a recibir las gracias? Los sacramentos dan siempre la gracia, pero atención, con tal que se reciban con las necesarias disposiciones. ¿Ah? Si yo estoy en pecado mortal, por ejemplo, y no tengo la gracia santificante, no puedo comulgar. ¿Ah? Si comulgo en pecado mortal, no en pecado venial, sino en pecado mortal, en la cual no estoy en estado de gracia, no puedo comulgar. Y si comulgo, tendremos otro pecado más. Por eso, si uno está en pecado mortal, debe examinarse uno antes de recibir la comunión, y si uno está en pecado mortal, debe confesarse, porque por medio de la confesión recibimos otra vez la gracia santificante. ¿Quién ha dado a los sacramentos la virtud de conferir la gracia? ¿Y esto de dónde lo sacamos? ¿Quién es el que le da, justamente, el que le confiere el sacramento para que pueda comunicar la gracia? La virtud que tienen los sacramentos de conferir la gracia se la ha dado Jesucristo con su pasión y muerte, ¿no? Que es la causa eficiente principal. Es Jesucristo quien le da justamente la virtud de conferir la gracia a los sacramentos. ¿Está? Son instaurados por él. ¿Cuáles son los sacramentos que confieren la primera gracia santificante? ¿No? La primera gracia santificante. ¿Cuáles son estos sacramentos? Estos, ya lo dijimos, estos dos sacramentos, bautismo y penitencia, se llaman por esta razón sacramento de muertos, porque están instituidos principalmente para devolver la vida de la gracia a las almas muertas por el pecado. Es decir, el bautismo y la penitencia o la confesión, que es lo mismo, se llaman sacramentos de muertos. No porque se le confiere un muerto, sino que esa persona que va a recibir estos sacramentos están muertos espiritualmente, hablando, en el sentido que están sin la gracia santificante. Sin la gracia santificante. Por eso estos vienen a devolver esta vida espiritual. ¿Y cuáles son los sacramentos que aumenta la gracia en quien la posee? Que da justamente la gracia santificante segunda, ¿no? Que era el aumento de la primera. Bueno, ¿cuáles son los otros sacramentos que van a aumentar esta gracia santificante? Dice, los sacramentos que aumentan la gracia en quien la posee son los otros 5, a saber, la confirmación, la Eucaristía, la extrema unción, orden sagrado y matrimonio, los cuales confieren la gracia segunda, como decíamos recién, aumento de la gracia primera, de la gracia santificante primera. ¿Y estos sacramentos cómo se van a llamar? Se llaman sacramentos de vivos, ¿no? Se llaman sacramento de vivos. Quien la reciba tiene que estar, de alguna manera, en estado de gracia, o sea, no tiene que estar en pecado mortal. Sí, en pecado venial, no pueden estar en pecado mortal. Bien, ¿qué pecado comete quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios? Bueno, ¿qué pecado se va a cometer quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios? Por ejemplo, cuando dijimos, estoy en pecado mortal y voy a comulgar. Quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios, teniendo conciencia que no está en gracia de Dios, comete grave sacrilegio, ¿no? Pecado mortal, grave sacrilegio. ¿Cuáles son los sacramentos más necesarios para salvarnos? Si bien todos, pero los sacramentos más necesarios para salvarnos son 2, los fundamentales, bautismo y penitencia, que son los de muertos. El bautismo es necesario a todos y la penitencia es necesaria a todos los que han pecado mortalmente después del bautismo. Es decir,
No puedo recibir los sacramentos si previamente no me bauticé. El bautismo es la puerta para los otros sacramentos. Yo no puedo casarme en la fe cristiana si previamente no me bauticé. No puedo comulgar si previamente no he recibido el bautismo. No me puedo confesar si previamente no me he bautizado. Pecado grave cometería, vamos a poner por caso, un sacerdote, sabiendo que esa persona no está bautizada, vamos a poner por caso, sabiendo plenamente que esa persona no está bautizada, confesarla, no puede. ¿Está? Bien, por eso el bautismo es el primero de los sacramentos que se tienen que recibir y que da después el derecho para recibir justamente los otros. Bien, sin embargo, ¿cuál es el más excelente de todos los sacramentos? Recuerden que el más importante necesario para salvarnos son los dos sacramentos de muertos, el de bautismo y el de penitencia, o el de la confesión. Pero ¿cuál es el más excelente de todos los sacramentos? Y el más excelente es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque encierra no solo la gracia, sino a Jesucristo, autor de la gracia y de los sacramentos. Es el único sacramento en el cual recibimos al mismísimo Dios, al mismísimo Jesucristo, a nuestro Señor sacramentado. ¿Sí? Bien, ¿qué sacramentos pueden recibirse solo una vez? ¿No? Entonces vamos a clasificar los sacramentos entonces. Tenemos los de vivos y los de muertos. Los de vivos ya dijimos son los que están en gracia santificante y los de muertos son los que devuelven o dan la gracia santificante. Ahora acá nos preguntamos cuáles son los sacramentos que se pueden recibirse solamente una vez. Bueno, el bautismo, yo no me puedo bautizar dos veces. Una vez que estoy bautizado, listo, es para siempre. Por más que vengan estos grupos de gente que proclamaban apostasía, que pedían que se saque el bautismo de ellos, bueno, se les podrá romper el acta del bautismo, pero ante los ojos de Dios están bautizados. En todo caso serían apóstatas, ¿no? Recibieron el bautismo, son cristianos, pero renuncian a su fe, ¿no? Eso es el apóstata. La apostasía es cuando uno renuncia libremente a la fe que ha recibido. ¿Está? Bien, son tres. El bautismo, la confirmación, también yo me puedo confirmar una sola vez, y el orden sagrado, ¿no? Por ejemplo, el sacerdote, una vez que recibe este sacramento, el sacerdocio, ¿no? El orden sagrado, listo, no lo puede recibir otra vez. ¿Por qué los tres sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, pueden recibirse solo una vez? Dice, solo pueden recibirse una vez porque cada uno de ellos imprime carácter. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el carácter que cada uno de los tres sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, imprimen en el alma? El carácter que cada uno de los tres sacramentos, bautismo, confirmación y orden sagrado, imprimen en el alma es una señal espiritual que no se borra jamás. El bautizado va a estar bautizado para siempre, va a ser cristiano para siempre, en todo caso podrá, como dijimos, apostatar de su fe, pero será cristiano para siempre. El sacerdote, esa señal espiritual que recibe el sacerdote, por más que después deje el sacerdocio de lo que sea, sigue siendo, ¿tá? Esa señal la tiene para siempre, ¿tá? Y lo mismo con el caso de la confirmación, que nos convierte en soldados de Cristo, ¿no? En soldados de Cristo. No se puede, justamente, no se puede borrar. El bautismo nos hace miembro de Jesucristo para siempre. Por más, insisto, que apostatemos, seremos miembros de Jesucristo, seremos cristianos. No nos salvaremos porque estamos en pecado mortal, pero no deja de ser cristiano. La confirmación nos hace soldado de Cristo y el orden sagrado ministro de Jesucristo. ¿Tá? No se borran más. Bien, hasta acá, porque después ya entramos con el tema del bautismo. Entonces teníamos estado de las gracias, entonces decimos que la gracia santificante primera se recibe con el bautismo principalmente y la penitencia o la confesión. Que estos se llaman, dijimos, sacramentos de muertos. Porque se aplican a los que están muertos espiritualmente. Bautismo en el caso de un nene no tiene la gracia santificante, por lo tanto está muerto espiritualmente en el sentido que no tiene la gracia, no tiene derecho a la salvación,
La penitencia o la confesión es cuando una vez que hemos recibido el bautismo y luego en nuestra vida hemos pecado mortalmente, un pecado grave, bueno, con la penitencia se vuelve a restituir la gracia primera. Y las gracias segundas se reciben entonces con los otros sacramentos. ¿Está? Confirmación, ¿está? Orden sagrado, decimos entonces confirmación, orden sagrado, matrimonio, matrimonio, Eucaristía, y extrema unción. ¿Ah? Bien, 3, 6, 7. Sacramento de vivos, sacramento de muertos, son estos. Perdón, sacramento de vivos. Y después los que imprimen carácter, los que van a imprimir carácter son el bautismo, pues se recibe una sola vez, la confirmación, ¿tá? Y el de orden sagrado. Estos tres, bautismo, confirmación y orden sagrado, son los que imprimen carácter, ¿sí? Y recuerden que el bautismo entonces es el sacramento primero, el primero que nos va a dar, aparte el derecho de recibir justamente los otros. Bueno, hasta acá. Hasta acá nomás, entonces, ya saben, cuando lean el tema de las virtudes, y cuando hablen de las virtudes sobrenaturales, ¿tá? Y hablen de la gracia y los sacramentos, ya por lo menos van a tener una idea acerca de lo que estamos hablando. Bueno, muy bien, nada más.